Oye País, buenas noches, Oye País, gracias por acompañarme en esta hora. Yo soy Rudy González. Como cada noche, aquí por Colorvisión y otras plataformas de la televisión dominicana para conversar sobre los temas de interés. Hoy tengo un programa especial, muy especial porque voy a dedicar el programa a conversar sobre la economía nacional, sobre la economía regional, sobre la economía mundial. ¿Qué pasó en el 2022? Cerramos bien, llenamos las expectativas, cumplimos con las metas que nos trazamos para el desarrollo, la reactivación definitiva de República Dominicana post pandemia. ¿Qué esperamos para el 2023? Este escenario, ¿qué nos representa? ¿Cómo vamos a salir a camino de un año preelectoral? En un año también con las precariedades de la economía, con las tensiones de la guerra, con las tensiones de los precios de los combustibles, del petróleo, con muchos retos por delante, un turismo en crecimiento, unas inversiones extranjeras en crecimiento, nuevos proyectos que se lanzan para este año, las exportaciones aumentando, o sea, con toda una gama de retos para mantener y consolidar y aumentar de cara al desarrollo dominicano. Converso esta semana con Henry Gebrard, economista, un economista francés que se ha aplatanado en República Dominicana y que conoce mejor o como nadie lo que es el desarrollo, estas intríngulis de la economía y las finanzas en este país. Converso con Henry Gebrard sobre estos y otros temas de la economía después de la pausa. El Colegio Médico Dominicano anunció que acata el llamado de la sociedad civil e instituciones religiosas y anunció una tregua de una semana en sus reclamos por mejores honorarios médicos e inclusión de más coberturas de salud y otros puntos. El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, Servio Tulio Castaños, se refirió a la trágica muerte de Donnelly Martínez en el Carnaval de Santiago, a manos de un cabo de la policía, aduciendo que esa tragedia debe llevar a las autoridades a acelerar el proceso de depuración y evaluación de desempeño en la uniformada. La primera dama de la República Dominicana, Raquel Arbaje, demandó todo el peso de la ley contra los agentes que participaron en el operativo en el que murió el niño de 12 años Donnelly Joel Martínez Tejada. Arbaje publicó en la red social de Twitter que espera, como madre y ciudadana, que todo se aclare rápido y que cada agente involucrado reciba el castigo y la baja de la institución. No podemos tolerar algo así. Un hijo es un pedazo del alma. Fueron ocupados en el interior de 2 maletas 21 paquetes presumiblemente de marihuana en medio de un operativo desarrollado en el Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago de los Caballeros, por la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, coordinados por miembros del Ministerio Público. Cuando ha llegado ya a 35.000 el recuento oficial de fallecidos en los terremotos del pasado día 6 en Turquía y Siria, una empresa alemana de análisis de riesgos advierte de que el número final de muertos podría oscilar entre 75.000 y 90.000 fallecidos, con expertos turcos que elevan aún más ese balance. Hasta ahora el peor terremoto del siglo XXI fue el que se produjo en la región china de Sichuan en mayo de 2008, con una magnitud de 8 grados y que dejó más de 90.000 muertos. Al menos 3 personas han fallecido y 5 han resultado heridas a causa de un tiroteo en el campus de la estadounidense Universidad de Michigan, según ha informado la policía local, que ha detallado que el sospechoso continúa prófugo. Centenares de miles de ciudadanos se manifestaron por las calles de Madrid en defensa de la sanidad pública. Participaron 250.000 personas según la delegación del gobierno y 1 millón de personas según los convocantes, más de 70 asociaciones de la capital española.
estimaron que es la manifestación más numerosa desde que comenzaron las protestas por la sanidad pública y por el colapso de la atención primaria. Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur y embajadora ante las Naciones Unidas, anunció este martes su campaña presidencial, la primera que enfrenta al expresidente Donald Trump por la candidatura republicana para el 2024. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horapor-hora.com. Comenzamos con Henry Rebrar, como le había anunciado previamente. Vamos a hablar de economía nacional, de economía regional, de economía hemisférica, de economía internacional, su impacto sobre el desarrollo de República Dominicana, su impacto sobre la recuperación post-pandemia de nuestra nación. Comenzamos el 2023, un año de muchos retos, como todos los años, pero este tiene un toque especial. El seguimiento de la recuperación de la economía en muchos renglones. Buenas noches, Henry, gracias por acompañarnos nueva vez. Buenas noches, muchas gracias por la invitación de nuevo, bueno, la primera de este año. Que como tiene 12 meses, esperamos que sea más. Le falta todavía mucho para el año 2023. Henry, ¿y cómo fue el final ya con todas las cifras completas, no de mes por mes, de sector por sector, de República Dominicana en la economía, y cómo esto nos coloca de cara al 2023? Bueno, mira, es interesante la pregunta. La película del 2022 pudo haber sido mucho peor. Se tomaron buenas decisiones. Pero cuando tú ves un poquito más en el detalle del fin de año, pudo haber terminado quizá un poquito mejor. ¿Qué pasa? Es que obviamente el año pasado el mayor problema que tuvieron que enfrentar las autoridades aquí, como probablemente en todos los países a nivel mundial, ha sido el tema de la inflación. Inflación que ya causó estragos en el 2021 y que, por supuesto, la guerra en Europa, la guerra en Ucrania, agravó la situación de la inflación. Producto de esto, dos consecuencias. De un lado, la inflación ha estado causando un problema terrible a los hogares dominicanos porque han subido los precios, pero no han subido los salarios. Entonces, el poder adquisitivo ha sido muy afectado. De hecho, se ha visto como en el último trimestre del año el modo de consumir, la cantidad, obviamente, que consume, pero también el modo de consumo ha cambiado. Y eso afectó a la economía, y por encima de esto, el mismo remedio que se usa tradicionalmente para enfrentar la inflación, que es subir las tasas de interés, que recuerda que a final del año 2021 la tasa estaba en 3%, que fue donde había caído para ayudar a la economía frente al COVID, y terminamos en 8.5. Por dicha, ya llevamos 3 meses con la tasa congelada. Se vislumbra de que ahí se va a quedar, por lo menos lo que dicen los comunicados de la Junta Monetaria, y hasta albergamos la esperanza de que en la segunda mitad del año, en el último trimestre del año, pueda empezar a bajar un poquito
la tasa de interés. Todo ha hecho que con la inflación y con la tasa de interés, el nivel de consumo ha bajado, el nivel de actividades se ha frenado a un punto tal que en el último trimestre del año el crecimiento fue apenas de un 3.3%, que es bajo para República Dominicana, y eso lo vimos en dos sectores principalmente. Uno que es el sector manufacturero, que tuvo un crecimiento negativo, si recuerdo 3 algo negativo, que eso es malo, pero que es entendible porque ha habido este problema de falta de demanda, también se está frenando la economía afuera, entonces hay menos demanda por la parte de exportaciones y probablemente la misma situación catastrófica en Haití, que es un cliente obligado de los puertos dominicanos. Y seguro. Y era, vamos a decir, seguro. Sí. Esto ha implicado que, fíjate, la producción nacional haya bajado y otro sector quizás más importante por su peso relativo dentro de la economía, porque es probablemente el o el segundo sector de mayor importancia, que es el sector de la construcción, se cayó prácticamente un 6% en el último trimestre. Tú mencionaste algo que me quedé dándome vuelta en la cabeza en el inicio de tu exposición, indicando que han subido los precios de los alimentos, han subido los precios, pero no así ha subido el salario. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si el salario sube, no hay forma de bajarlo nueva vez porque la ley lo impide, solamente con el despido de la gente. Pero el tema de los precios podría tener un control mayor que el tema del salario. O sea, ¿cómo combinar, cómo conjurar esas dos situaciones reales de la realidad para enfrentar el tema inflación? Primero, lo que se ha hecho que fue correcto el año pasado, que ha habido, vamos a decir, una doble acción frente a la inflación. Primero, lo que clásicamente, tradicionalmente se hace, que es subir la tasa de interés, porque entonces se frena la demanda, se frena el consumo. Al frenarse las actividades se entiende que se frena la inflación, especialmente cuando la inflación es lo que decimos, ¿no?, de origen monetario, que es que se recalentó la economía, hay demasiado dinero en la calle, entonces hay que tratar de frenarlo. Ese es el mal menor. Sí, lo que pasa, obviamente, hubo algo de este componente, porque me imagino que no se le habrá escapado a la gente que una de las respuestas frente al COVID fue distribuir mucho dinero, que es emitir dinero. Sí. Lo que antes se llamaba inorgánico, en Estados Unidos le tiene un nombre muy bonito, que es quantitative easing, ¿no? Sí. Que es muy bonito, ¿no? Sí. Se oye bien. Sí, se oye bien, ¿verdad? Pero bueno, no es nada más que inorgánicos. Y de hecho, una parte más o menos significativa de la inflación a nivel global viene de ahí. Sí. Mucho dinero disponible para comprar y la reapertura de los negocios después de haber cerrado por el COVID es mucho más lenta. Es lo que creó ese desfase entre mucha demanda, poca oferta, inmediatamente te suben los precios. Sí. Pero también, y agravado por la situación, ¿no?, de Ucrania, inflación importada o inflación de costos, los precios de los energéticos, y ni tanto el petróleo, que de hecho, si el petróleo llegó a cotizarse por encima de $120 en mayo-junio del año pasado, terminó el año entre $75 y $80. Incluso más o menos estable, subiendo y bajando, pero muy pocas cosas. Y volvió a su situación previa a la guerra en Ucrania. Entonces, ahora otros productos como el carbón mineral, como el gas natural, tuvieron subida muy superiores y lamentablemente, y es lo que más afectó a la República Dominicana, los precios de los alimentos a nivel global llegaron hasta hace 7 meses atrás a su nivel más alto de la historia. A partir de ahí han ido bajando y vemos esta tendencia que es positiva, que el precio de los alimentos ha ido bajando a nivel global, aunque no aquí en la República Dominicana, porque hay una situación interesante. Estaba viendo que uno de los pocos sectores, para no decir el único sector económico que aceleró su crecimiento durante todo el año pasado,
y que bien que haya sido así, es la agricultura. La agricultura, que empezó tímidamente el año, terminó con fuerte crecimiento, acelerando, y a pesar de esto, los precios de los productos frescos, lo que realmente producimos aquí en República Dominicana, no han bajado. Una de las razones es ¿Por qué? la extraordinaria recuperación del sector turismo. O sea, lo que es bien allá también nos perjudica de este lado. Es que muchas veces en economía, cualquier noticia, cualquier acontecimiento es una moneda de dos caras. Sí. Tiene un lado bueno, un lado malo. Entonces, ahí ¿qué pasa? Que lo mismo que fue muy positivo para el consumidor, aunque no para el productor, que a raíz del COVID se cayó el turismo, tuvimos una abundancia de productos del campo. Y se mantuvieron en buenos precios. Y tuvimos precios muy por debajo de los precios que tuvimos todos que pagar a final del año pasado y todavía a principio de este año. De ahí pues la importancia este año de que se siga apoyando la producción nacional y en ese sentido el mecanismo que resultó ser para mí la decisión más acertada el año pasado en materia económica, que fue decretar el congelamiento de los precios de los combustibles, que yo al principio reconozco, hay que ser honesto, yo tenía ciertas reservas, porque tradicionalmente, mira, los economistas no nos gustan los subsidios, etcétera, etcétera. Eso lo comentamos aquí el año pasado, recuerdo, claro. Y sin embargo, yo creo que hay que tener la honestidad de reconocer que si bien, y todo el mundo lo sabe, esta medida tiene un costo importante, porque solamente del lado de los combustibles, el año pasado se gastaron 35.000 millones de pesos que no fueron disponibles para invertir en salud, por ejemplo. Pero si eso es costoso, y lo es, tratemos de imaginar lo costoso, muchísimo más costoso que hubiese sido no tomar esta decisión. Traspasar los precios al consumidor. De hacer que, nada más para dar un ejemplo, esta semana, que no es tan grave como hace 6 meses atrás, pero solamente esta semana, con precios del petróleo que andan entre 75 y 80 dólares, hay que subsidiar por más de 500 millones de pesos semanal. Y para que tengamos una idea, en el caso del gasoil, que es tan sensible para el sector productivo, habría de aumentar en 60 pesos el galón de gasoil. ¿Tú te imaginas eso? La situación social hubiese sido peor Entonces, que emitir esos subsidios. Esta decisión que se tomó el año pasado, que probablemente cuando a principios de marzo el presidente Abinader anunció esto, él tenía probablemente pensado lo que mucha gente pensaba en aquel momento. Bueno, la guerra de Ucrania va a durar 1, 2, 3 semanas, 4 semanas. Y volvemos a la normalidad. Y dentro de 3 meses volvemos a la normal. Y pues, bueno, no tenemos nada en el presupuesto para eso, pero lo tenemos que hacer. Terminó siendo que todavía estamos con eso e inclusive... Tenemos un año. un año e inclusive, pero eso es parte de las buenas noticias del 2023, en el presupuesto del año 2023 sí se consignaron 20.000 millones de pesos. Para subsidios. Sí, que es mucho mejor que el año pasado, que abrió no el año en cero. Después hubo, sí, en el presupuesto complementario se pusieron 40. Los 40 terminaron siendo 35, más o menos. Entonces, este año hay 20. Para que tengamos una mejor idea, 20.000 millones de pesos, vamos a dividirlo entre 52 semanas, que normalmente tiene un año normal. Estamos hablando de un poquito menos de 400 millones de pesos semanales. Que es más o menos un promedio de cómo ha estado. Ya un poquito menos, pero más o menos un promedio. Sí, ya sobre la base del promedio del mes de enero, ya estaremos apuntando más bien una cifra entre 25 y 26 mil millones de pesos. Ya con toda seguridad, este año, en un presupuesto modificado o complementario, depende de cómo se quiera llamar, habrá probablemente que ponerle un poquito más de dinero ahí al subsidio de combustible, porque está muy claro. Habrá congelación de los combustibles, a menos que, pero está descartado, ¿verdad?, que se vuelvan a disparar hacia los 140, aunque, y con eso yo cierro la respuesta, el escenario base para este año, ¿cuál es? Se reabre China,
que ya es una realidad. La reapertura de China es una realidad. La implicación de la reapertura de China, ¿cuál es? Vuelve a subir la demanda, se reanima la economía, la mayor, que más consume petróleo. Eso quiere decir que los precios del petróleo, lo más probable, vuelvan a subir y que terminemos el año más cerca de 100 que de $80. Por lo que, pero no tenemos que alarmarnos, por lo menos del lado del subsidio, porque eso está Cuasi previsto. La discusión no va a ser como algunos, mira, yo sé, algunos han querido plantear la discusión de que por qué no están bajando los combustibles. No están bajando porque no van a bajar. Punto. Lo que la discusión va a ser, mira, que cuánto puede estar subiendo el costo del subsidio. Ahí va a estar la discusión. Henry, yo quería hacerte una pregunta para redondear lo que pasó en el 2022. Los economistas normalmente, y los organismos internacionales que vigilan el desarrollo de las economías del mundo, de los países, de las regiones, trazan metas y trazan proyecciones. Esto va a pasar así, esto va a ser así, y no es que sea un juego de ruleta rusa o una carambola, sino basado en realidades. Pero como estamos viviendo con años tan atípicos por esto de la pandemia... Sí, que no fue ruleta rusa, sino ruleta ucraniana. ¿No? Sí. Mi pregunta es la siguiente. En la visión de Henry Rebral, en su análisis día a día de la economía, ¿qué metas se cumplieron en lo que era esa proyección? ¿Qué metas no se pudieron cumplir? ¿Por qué una y por qué otra? Es interesante, pero es cierto lo que tú dices. Mira, yo creo que una de las enseñanzas que nos han confirmado realmente, porque no es nuevo, pero yo creo que más en esos últimos 3 años, creo que una gran enseñanza para todos es que hay que tener mucha humildad a la hora de hacer proyecciones. Porque mire, no es que solamente uno se puede equivocar, siempre puede pasar. Claro. Pero lo que pasa es que cuando uno empieza a hacer las proyecciones, uno no tiene ni idea de lo que pudiese acontecer. Fíjate, mira, cuando proyectamos todos el 2020, que es hacia mitad del año 2018, todavía en diciembre de 2020, estando en la playa recibiendo el año nuevo, ¿quién iba a imaginarse lo que nos venía con el COVID? De que íbamos a cerrar el país y que entre abril y junio íbamos a recibir 0 turistas. Entonces, no, pues, por favor, o sea, con seriedad. Despierta. O sea, tampoco así, sino hay que ustedes alarmistas, complotistas, etcétera, etcétera. Eso pasó. Cuando terminó el año 2020 y que ya empezaba, ya estamos saliendo del COVID, algunos planteaban la posibilidad, o sea, ¿cuáles son las consecuencias del COVID? Y yo recuerdo el foro con colegas economistas que me afirmaban de que no puede haber inflación porque no hay demanda. Se olvidaron de que también, mira, que si no hay oferta, tú vas a tener inflación, porque por más que sea, por más que disminuya la demanda, la gente tiene que comer, vestirse, ir a trabajar y eso. Entonces, la demanda ahora, vimos que efectivamente la oferta también se puede pagar casi completa. Entonces, tuvimos una inflación tan alta que nadie la tenía prevista. Eso fue el 2021. Vamos al 2022. Todavía en el mes de enero, nadie imaginaba posible que el ejército ruso entrara a Ucrania. Y mucho menos... que esto se prolongaba. Se prolongaba. Entonces, y con las consecuencias que ha tenido. Entonces, tú dices, y eso es en el 2023. ¿Cuál va a ser cuál va a ser la sorpresa? Y vemos que en un caso como la República Dominicana, donde mal que bien se cumplen las proyecciones, porque mira, precisamente dando una respuesta a tu pregunta, el presupuesto 2022 se había proyectado, ¿verdad?, un crecimiento de un 5.5%. Se revisó a 5, se pensaba tener un poquito más de 5,
terminó en 4.9, 4.95%. En 5%. Es lo mismo. Sí. ¿Ok? La inflación terminó un poquito más alta de lo que se pensaba con las proyecciones revisadas, aunque en el presupuesto original se hablaba entre 4 y 5, porque es la inflación normal acá, y terminamos más cerca de 8 que de 7. El tipo de cambio... No llegamos a 10 como temimos. No, el tipo de cambio que antes era súper fácil prever. Yo recuerdo que cuando yo doy esas charlas de actuación económica, bueno, yo le pongo la diapositiva del tipo de cambio, pero mire, como siempre, una línea recta aburridísima, ¿no? Que eso cambió. Sí. Recuerden que se proyectó para el 2021, se proyectaba que el tipo de cambio iba a llegar a 64 por uno. Sí. Para el 2022, en el presupuesto, se proyectaba a cerrar entre 60 y 62. Sí. ¿Y qué ha pasado? Que en febrero del año pasado, y yo quiero decirlo porque parece que febrero de 2023 pinta igual. Quiero ser muy prudente porque, digo, hay que tener mucho cuidado con las proyecciones, más todavía con las proyecciones de tipo de cambio. ¿Qué pasó? Que el año pasado abrió el año como lo de siempre, iba subiendo de poquito a poquito el dólar, casi llegó a 58 pesos, que eso era lo que se pensaba la trayectoria normal, y ahí, pata atrás, como dicen en Francia, ¿no? En el mes de febrero, el dólar cayó 3 pesos. Y ahí descubrimos, todos, con estupefacción, ¿verdad? Porque nadie lo había imaginado, de que dentro de los perdedores de una apreciación del peso están todos los ahorrantes con sus fondos de pensiones. ¿Tú recuerdas lo que pasó? Claro. El anuncio de decir que no se pagó, ahí vino la hecatombe. Que yo recuerdo que a final de febrero yo estaba haciendo un grupo de empresarios a través del Zoom de todo el país. Así cerró el año, así se proyecta. Y al final, como a las 10 de la noche, un señor, creo que de Asua, me dice, pero señor, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted me puede explicar por qué me han quitado dinero de mi cuenta de la AFP? Y yo sé, ¿de qué me están hablando? ¿Qué es eso? ¿Será posible esto? Y finalmente el señor dijo, no, mire, yo tenía tanto a principio de mes, ahora tengo menos. Pero venga, ¿qué habrá pasado? O sea, tiene que ver. Y efectivamente, yo recuerdo cuando empezó a crearse, mira, casi un escándalo se armó con todo esto. Una bola de nieve corrió rapidísimo. Y efectivamente, mira, es que el 30% de los fondos de pensiones estaban invertidos en dólares, con una sola excepción, es muy interesante, que la única, y yo no sé si ahora cambió, pero la única AFP donde las cuentas no habían bajado era la AFP La Romana. ¿Por qué? Porque no tenía, todos los fondos estaban invertidos en pesos. No había inversiones. Ahí no había un desequilibrio. O quizá había un poquito, pero no en esta proporción del 30%. Entonces, vimos como el tema del tipo de cambio, que inclusive hasta el mes de agosto terminamos en 53 pesos, a un punto tal que, y yo recuerdo, yo escribí un artículo en aquel momento, ¿no?, que decía apreciación del peso, es bueno el cilantro, pero no tanto. Quiere decir que, mira, obviamente era un reconocimiento a un buen desempeño de la economía dominicana, que estaba entrando muchos dólares, pero teníamos que tener cuidado de que una apreciación demasiado fuerte del peso dominicano pudiese impactar no solamente a los ahorrantes de las AFP, sino que dos sectores que han sido clave en la recuperación de la economía, uno que es zona franca, el otro es turismo, de seguir bajando el valor del dólar frente al peso, iba a entrar en zonas de turbulencias. A partir de ahí, pues mira, hemos visto cómo se volvió a acomodar. De hecho, terminamos el año en 56,41. Siguió subiendo en el mes de enero, como 40 centavos.
Pero me sorprendió ver que durante el mes de febrero siguió la tendencia. Ha bajado tanto el dólar que ya borró en apenas 10 días en enero todo lo que había subido en el mes de enero y ahorita se encuentra por debajo de donde había cerrado en el mes de diciembre. Probablemente esté influyendo en eso la emisión exitosa, ¿no?, de bonos soberanos, 1.800 millones de dólares, de los cuales había 700 millones en dólares. Y probablemente esto, los buenos números de zona franca, de turismo, las remesas que todavía se mantienen a un nivel muy alto. Entonces, tenemos curiosidad de ver qué va a pasar en febrero, a ver si se va a desplomar como el año pasado, o si va a seguir, o si hay una nueva tendencia de que de nuevo vamos a tener una apreciación del peso. Entonces ve que algo que era tan fácil de prever como hasta el tipo de cambio, ya no lo es. Porque mira, puede subir, puede bajar, y creo que en fin de cuentas, y es una buena noticia probablemente para la República Dominicana, con un nivel tan alto de reservas que se han acumulado, más de 14.000 millones de dólares, un nivel histórico, creo que las autoridades del Banco Central están prácticamente en condiciones de poner el tipo de cambio donde entienden que es más conveniente para la economía. Y eso es bueno, Henry, vamos a hacer una pausa en este punto, con tu permiso y el permiso de ustedes, para, ya visto más o menos el panorama que nos ha precedido, pandemia, post-pandemia, el año pasado. Ahora, ¿cómo entramos? Aunque tú eres escéptico y no te gusta hacer esas proyecciones porque las variables son, pero hay que hacerlas. Lo que vamos a hacer es explicar sobre la base de este escenario, si pasan esas cosas, eso es lo que debe dar las cifras. Eso sí se sabe hacer, en eso podemos tener cierta certeza. El problema es la primera parte, porque ahí no la dominamos, ¿no? Vamos a hacer una pausa en este punto y entonces a la vuelta venimos a analizar el año 2023 y hasta dónde vamos. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en este conversatorio que no tiene desperdicio, señores, con Henry Reblar. No solamente por lo didáctico de sus explicaciones, porque a veces cuando nos topamos con los economistas y nos hablan de fulano de tal, de Stiglitz, uno a veces se queda con el deseo de haber aprendido y se queda con nebulosas porque no sabe si lo que entendió era lo correcto. Con Henry no tenemos ese problema y qué bueno tenerlo esta noche aquí con nosotros en Oye País para analizar ahora, después de haber visto lo que pasó, analizar qué podemos proyectar para el 2023. Y yo le pongo un punto de partida a Henry. Él decía en una parte de sus explicaciones en el segmento pasado que la reapertura, la vuelta de China al comercio, al negocio, a la producción, a la exportación china, va a dar un giro a lo que es la situación del movimiento de la economía a nivel mundial y, lógicamente, ahí estamos los dominicanos. Sí, por eso, mira, para mí, un valor bajo del petróleo, que aparentemente es una buena noticia para la República Dominicana. ¿Por qué? Porque cerramos el año pasado con un consumo equivalente a 75 millones de barriles de petróleo y derivados, un récord. Es una cantidad muy grande. Muy grande. Eso quiere decir, y ahí la matemática es sencilla, por cada dólar, por cada pobre dólar que sube el barril de petróleo, se te incrementa la factura petrolera en 75 millones de dólares. Sí.
que son 75 millones de dólares. Vamos a multiplicarlo por 60 pesos para hacer una cuenta rápida. Sí. Estamos hablando de entre 4.500 y 5.000 millones de pesos por solamente $1 de variación del petróleo. Mucho dinero. O sea, eso quiere decir... En una economía como la nuestra eso es demasiado. Esto te quiere decir que, para mí, los 3 precios más importantes en la economía dominicana son el tipo de cambio, lo hemos hablado, la tasa de interés, porque es el costo del dinero, y por supuesto el costo del petróleo, porque de ahí se deriva todo el tema de la energía, la que necesitamos para producir electricidad o la que necesitamos para movernos con los combustibles, para producir, porque necesitamos energía. De hecho, una sola regla sencilla en economía. ¿Cuál es? Si tú quieres que crezca tu economía, tiene que crecer tu energía. Si no hay crecimiento de la energía, no hay crecimiento económico. Y si no hay energía, no hay economía. Entonces, el tema energético ¿Es vital? Es vital. O sea, nadie puede crecer su economía si decrece su energía. Lo que ocurría aquí en el pasado. Que no se invertía para el futuro en energía y se quedaba estancado o que se esto, reducía. Yo sé que el sector eléctrico es un sector de muchas malas noticias, de muchos problemas, todavía muchas tareas pendientes de resolver. Ahora bien, no debemos de esconder 2 excelentes noticias. ¿Cuáles son? Y vienen ambas del lado de la generación. Primero, lo que tú dijiste, han habido muchas inversiones privadas, también públicas. Sí. Hay mucho que hablar sobre esta, pero está ahí, Punta Catalina está produciendo electricidad. Después todo lo demás no tiene que ver probablemente con economía, sino con otras cosas, así que yo no voy a hablar de esto. Pero la realidad, su impacto en la economía... Esta inversión en generación ha permitido un incremento tal en la disponibilidad de energía que permitió acompañar el crecimiento económico que no hubiese sido posible este crecimiento tan vigoroso sin estas inversiones que se hicieron en el sector eléctrico del lado de la generación, tanto sector privado como sector público. Pero además de esto, quizá más importante es lo siguiente, es el cambio extraordinario que se logró y un resultado del cual todos nos tendríamos que felicitarnos. Es el cambio en la matriz de generación eléctrica. Hace 4 años atrás, todavía, más de la mitad de la generación eléctrica era con fuel oil. Sí, con bunker C, sí. En el año 2022 y para el 2023, la cuenta completamente diferente. A la inversa. 40, 30, 20, 10 es la nueva matriz. Sí. 40% de gas natural. Ha sido extraordinario este proceso de conversión que se aceleró el año pasado. 30% es carbón. 20%... Hay un 70% entre esos dos. 20%, escuchen bien, energías renovables. 20%. Y dentro de este 20% ya las energías renovables no convencionales. O sea que sacando la hidroelectricidad ya es un poquito más del 11 y la hidroelectricidad un poquito menos de un 9. Eso quiere decir que ya tuvimos por primera vez en la historia dominicana, en varios meses del año pasado, generamos más electricidad con la parte solar, eólica y biomasa que con el mismo fuel oil. La generación a fuel oil se va a quedar en un 10%. En los últimos meses subió un poquito porque hubo trabajos en algunas plantas de gas, pero eso nos muestra un dato muy relevante. Si tú comparas 2011 con 2021, para tomar un tiempo largo, tiempo largo, todo es relativo, 10 años. Si tú tomas 10 años y tú ves lo que ha pasado con el precio del petróleo y el precio y el costo de generación o el precio al cual las distribuidoras están comprando, es muy interesante ver que mientras el costo del petróleo, del fuel oil, bajó un 10%, el costo al cual las distribuidoras están comprando de las generadoras bajó un 30%. ¿Qué nos dice esto? Nos dice 2 cosas. Que primero, haber logrado ese cambio en la matriz de generación permitió
bajar el costo de generación y quizás igualmente importante, este ahorro en el costo de generación no se quedó completamente del lado de la generación, sino que se dio también traspasado a la distribución. Que eso era absolutamente necesario porque en el mismo tiempo, prácticamente 10 años, una tarifa congelada en peso dominicano, lo cual quiere decir que por la devaluación del peso, el precio de venta pasó de 20 centavos de dólar a menos de 14 centavos y que en algún momento, pues que ese es uno de los grandes retos, los problemas todavía. Hablamos mucho de subsidio a los combustibles, para no hablar del subsidio a la electricidad, y ahí está feo. El asunto está feo porque prácticamente el precio al cual las EDES nos están cobrando la electricidad ni siquiera cubre lo que le cuesta comprar. Ahora, pero es muy fácil ahí nosotros hablar de esto. Y se lo mata cero, pero y el costo social. Efectivamente. O sea, porque hay que pensar en todo esto. Y tú te pones a ver esta situación a pesar de que efectivamente el año pasado, o sea, inclusive el año antepasado, o sea, desde octubre del 2021 hasta abril del 2022, se aumentaron las tarifas eléctricas. Sí. Que de no haberlo hecho, probablemente era absolutamente insostenible. Si hubiéramos estado en el nivel de antes de... No, la única manera que hubiese tenido entonces el sector eléctrico de poder sobrevivir es despachar menos. Y ya saben, entonces... Los apagones. Volvemos a los apagones, problema social, problema económico. Entonces, eso pues nos muestra pues todo eso. Que despachar menos significa, y hay que explicarlo y hay que recordarlo, significa que se van a buscar las fuentes alternativas como las plantas eléctricas y entonces el alto consumo de combustible eso tiene un costo y todo lo que esto... Entonces, es más cara la sal que el entonces, chivo. Con todo esto, las proyecciones básicas, crecimiento del PIB, es importante. No debe ser tan importante, pero resulta que lo es, y un dato visible que es importante, ¿no? Entonces, en el presupuesto de este año se contempló un crecimiento de un 4.8% del PIB, o sea, muy parecido al 4.9% con el cual cerramos el año 2022. Ahora bien, eso fue basado en las proyecciones de mitad del año pasado, porque cuando se presenta el presupuesto al Congreso, que es en septiembre, tú estás con esas proyecciones. Ya en noviembre, y me imagino que ya en las próximas semanas, el gobierno prepara lo que se llama el marco macroeconómico plurianual, que no es más que las proyecciones para los próximos años, y cada 3 meses se va revisando. La última revisión para el crecimiento del PIB están hablando de un 4.5. No está muy lejos. Sí, no parece, sí. ¿Qué pudiera pasar? Es un asunto de matemática. Construcción, turismo y el resto. Construcción lo dimos más o menos el 20% del tamaño de la economía. Empieza el año mal, pero... Y cerró mal, cerró apenas en un día. ¿Por qué cerró mal? Sí. Ahora, 2 cosas. Primero, el último Consejo de Ministros en diciembre, el presidente Abinader fue muy claro con sus ministros. Ya el presupuesto está aprobado, hay como 140 mil millones de pesos disponibles para gastos de capital. No esperen mayo, junio para ejecutar eso. Hay que empezar inmediatamente. Entonces, la manera en la cual se va a ejecutar el gasto desde el gobierno va a ser muy importante en la dinámica de crecimiento. Va a ser fundamental. Sí. Y lo es en el sector de la construcción. Ahora, el gobierno, el Estado, es quien impone como el camino para el movimiento. Y por eso necesitaba devolverle oxígeno al sector privado de la construcción. El sector privado de construcción fue doblemente afectado. La subida de la tasa de interés, que hace que es mucho más caro meterse en un proyecto o comprar un apartamento para financiarlo. Y 2, el costo de los materiales. Entonces, la decisión que tomó correctamente la Junta Monetaria, el Banco Central, que es de liberar 29 mil millones de pesos del encaje,
con la prioridad al sector de la construcción. 19.000, ¿verdad? 29. 29. Va No, para la construcción Sí. ¿Fue todo para la construcción? Inicialmente. Sí. Pienso que se va, Sí. porque es necesario que otras áreas también. Entonces, esta cantidad de dinero pudiese movilizar la construcción, de modo que, mira, calculando un crecimiento de un 5% en la construcción, por el 20% que representa, ya tú garantizas un punto de PIB. Sí. Vamos a buscar otro punto de PIB con el turismo. Turismo, obviamente, no va a poder crecer a la misma velocidad del año pasado, porque gran parte de este crecimiento era recuperación. La recuperación. Pero como todavía, y por eso era interesante ver las cifras, fíjate que Estados Unidos y Canadá, que ya ese fin de año está 100% recuperado, pero en diciembre no estuvo 100% recuperado durante todo el año. Cerramos el año 2022, a pesar de esta recuperación, todavía con 500.000 turistas por debajo del récord del 2018, que ya superamos en diciembre. Quiere decir que naturalmente uno pudiera aspirar a que superemos el mejor año del turismo que había sido hasta el momento el 2018 en el caso de esos turistas. Entonces, vamos a contar que el sector turismo pueda crecer un 10%. 10%. La proyección es hasta lógica en el ritmo que lleva. Sí, representando un 10% del tamaño de la economía, ahí tengo el otro punto. Sí. Ya tengo 2 puntos de crecimiento. El resto de la economía, que es un 70%, creció por debajo del 4% el año pasado. Esa es la realidad. Es difícil proyectar que se acelere el crecimiento porque Estados Unidos, que es un motor muy importante de la economía dominicana, va a tener un crecimiento entre 0.5, 1%, un poquito más, o sea, poco crecimiento. Entonces vamos a decir, mira, que vamos a lograr mantener este 4% de crecimiento. 4% por 70% es 2.8. 1 más 1 más 2.8 me da 4.8. Sí. O sea que si hacemos bien las cosas. Y si no hacemos bien, y si no se nos presenta otra guerra, otra situación mundial. Vamos a decir que si las condiciones actuales no cambian, claro, es razonable pensar de que no va a caer debajo del 4% y probablemente esté mucho más cerca de 5% que de 4,5%, pero para eso necesitamos recuperar el sector de la construcción y que el turismo siga creciendo. Mantenga ese ritmo. Sí. ¿Qué es lo único muy grave que pudiese descarrilar esto? Todo nos viene de por fuera, básicamente. Uno es agravación de la guerra en Ucrania, que lamentablemente, Rudy, no podemos descartar esto. Sí. Ha estado latente todo el tiempo en que pueda haber una escalada mayor. Inclusive, viendo lo que está sucediendo en Europa, ayer el presidente Zelensky de Ucrania estaba en París precisamente y está solicitando que además de los tanques que se le está entregando, está pidiendo aviones. O sea, una profundización de la guerra. Estamos cada vez más cerca de una tercera guerra mundial si no le ponemos cuidado. Eso escapa completamente de nuestro control acá. Claro. Más probable, pero también con cierto grado de incertidumbre, y que nos tiene que preocupar, y sabemos que preocupa al presidente, porque en cada foro internacional lo recalca, es la situación en Haití. Mañana entra 1 millón de haitianos acá, o se impide que entre y ahí mueren miles de gente. Es una desgracia como quiera. Y perdemos el sector turismo. Sí. Entonces, el tema haitiano puede descarrilar. 3, y tuvimos un pequeño, probamos un poquito de eso el año pasado, el riesgo climático. Recuerda que el año pasado con Fiona fue la primera vez desde el 2004 que entrará directamente un ciclón. Sí. Pegó muy duro donde pegó. La gente quizás no se haya dado cuenta porque aquí en Santo Domingo no se sintió, pero donde ha pasado, ese sitio como Valladolid fue terrible. Entonces, esa es una realidad que está ahí, que es probable. O un desastre natural, como lo que están ocurriendo. Y la semana pasada nos llaman, pero también, se nos había olvidado eso. Un terremoto es posible
Y mire, señores, este drama tan catastrófico en Turquía, Sí. más de 20.000 muertos ahora Sí. y siguen contando. Entonces, eso nos dice que, mira, en condiciones normales hay que mantenerse positivo, pudiéramos tener un crecimiento, normalmente vamos a decir, regular, entre 4,5% y 5%. Inflación, la inflación sigue bajando. Cuidado con el tema de los alimentos. Ahí el tema de inflación va a depender del manejo, que es complejo, que va a ser uno de los temas sensibles de este año, el aumento salarial. Sí. Bueno, es un tema que está ahí en discusión. Incluso la intranquilidad social con el tema este de los médicos y la AFP y Sí. todo esto. Son punticos y punticos y punticos que podrían convertirse en un punto importante y trascendente. Sí, porque ahí de nuevo hay un tema de paz social que hay que poder mantener. Y yo creo que todos, en el fondo, todos debemos de reconocer que hay un problema con el salario. Sí, 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 claro. También hay un problema con los precios. Sí. La vía es demasiado cara, ¿no? Pero en el interino, si bien, como digo siempre, ¿no?, los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera, si la consiguen, Sí. ¿no? Ese tema salarial creo que va a tener que ir más allá de lo que estaba previsto. A lo que estaba previsto cada 2 años, y tocaba en julio, ¿verdad?, la revisión del salario mínimo del sector privado no sectorizado, que sobre la base de lo que ha sido la inflación y la práctica de los años anteriores, No pinta bien. yo veo difícil Sí. un ajuste que sea menor al 20%, que probablemente habría de hacerlo como se hizo la vez pasada, quizás en 2 partidas, darse cuenta de que a algunas empresas se les resulta más fácil hacerlo y que hay muchas empresas pequeñas que le va a ser muy, muy cuesta arriba hacer este asunto salarial, y que muchas veces, ¿cómo se paga esto? O con una inflación adicional, pero como ya hay dificultades para seguir subiendo los precios, porque la gente no tiene, Sí. entonces la otra vía que me preocupa es que si no se hace inteligentemente el incremento salarial, se puede pagar con desempleo o con mayor informalidad. Informalidad. Entonces, es necesario el incremento salarial, definitivamente. Y yo creo que el sector empresarial lo entiende, porque la gente, los empleados, que son también los mejores clientes de la empresa, no tienen las condiciones, ya la gente no tiene dinero para consumir. Y esto hay que entenderlo, porque hay que atenderlo, y es ahora que hay que hacerlo. Busquemos, tratemos de tener imaginación y busquemos quizás otros esquemas más flexibles para mejorar el nivel de ingreso de los trabajadores, de los empleados, porque solamente salario tiene un problema, que cargas sociales, pasivo laboral. Quizás haya que explorar, no sé, un mes 14, una porción de un mes 14. Cualquier cosa que sea posible. Que el costo que tenga la empresa le llegue completamente e inmediatamente al trabajador para sostener el consumo. Creo que vamos a tener que buscar un poquito más fuera del cajón la respuesta a esta necesidad. Hay que aumentar los salarios, pero va a ser muy difícil para las empresas pequeñas, que son las que sostienen ese movimiento. la República Dominicana. En ese escenario que tú planteas, yo, después de servida la mesa, cojo el salero y un poquito de pimienta y solamente lo aderezo recordando que 2023 es un año preelectoral. Es verdad. Y hay que ponerle, eso hay que ponerlo como un ingrediente ahí que puede ser bueno, pero que puede ser malo. Sí, tradicionalmente en un año preelectoral uno entendía que entonces va a haber poco gasto en la primera mitad del año y mucho gasto en la segunda. No va a pasar así. No necesariamente así. No, esa vez no va a ser así, Sí. porque hay que gastar muy temprano. Sí. Y con el tema del incremento salarial, obviamente, es una necesidad de hacerlo,
Eso entra del marco de la discusión política. Sí, y probablemente en este sentido, hasta políticamente, quizás le convenga a que no se haga todo inmediatamente y que haya una parte ahora y una parte un poquito más tarde. Parte de la demagogia política. Gracias, Henry Reogal, por conversar con nosotros sobre estos temas. Qué edificante, qué ilustrativo lo que vivimos en República Dominicana y en el resto del mundo. La economía es la base del desarrollo y la base de la paz social, la base de la convivencia en una nación como República Dominicana. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta noche. Yo soy Rudy González. Nos vemos mañana.